Yo no siempre fui el hombre que ahora apenas reconozco en el espejo, aunque todavía intento convencerme de que todo lo que pasó tuvo una lógica, una razón que puedo explicar sin que me tomen por loco. Me llamo Leonardo Pineda, tengo 36 años y durante más de una década fui empresario, asesor financiero, el tipo al que otros acudían cuando querían multiplicar su dinero sin ensuciarse las manos. Tenía una firma pequeña en Monterrey moderna, con clientes importantes y una reputación que me costó años construir, pero detrás de esa fachada de éxito yo ya estaba hundido mucho antes de que alguien lo notara. La ambición me fue comiendo por dentro y comencé a arriesgar más de lo debido, mezclando inversiones con apuestas privadas, prometiendo rendimientos imposibles que solo podía sostener si la suerte me acompañaba siempre, y la suerte no es una socia fiel. Todo empezó a derrumbarse en 2024 cuando varias jugadas salieron mal al mismo tiempo, como si alguien hubiera decidido empujar todas las fichas en mi contra. Perdí millones en cuestión de semanas, arrastrando conmigo el dinero de clientes que confiaban ciegamente en mí, y para cubrir esos huecos pedí préstamos a gente que no aparece en ningún contrato formal. Hombres que no mandan correos electrónicos sino mensajes con fotografías de balas sobre la mesa. Dormía con el teléfono en la mano, temiendo cada vibración, imaginando cómo sería que me levantaran en plena calle para cobrarme con sangre lo que no podía pagar en efectivo. Mi esposa ya no me hablaba igual. Mis socios evitaban mirarme a los ojos y yo sentía que el mundo se estrechaba a mi alrededor como un ataúd que se va cerrando poco a poco. La noche que todo cambió estaba solo en un casino casi vacío al sur de la ciudad. No porque me quedara dinero, sino porque ya no sabía qué otra cosa hacer. Necesitaba sentir que todavía tenía una oportunidad, aunque fuera mínima. Las luces eran demasiado brillantes para la hora. El olor a alcohol y cigarro me revolvía el estómago y las máquinas sonaban como risas metálicas burlándose de mí. Me senté frente a la ruleta con las últimas fichas que me quedaban, sabiendo que si las perdía no tendría ni para pagar el estacionamiento, y mientras la bola giraba sentí algo extraño, como si el aire se hubiera enfriado de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible detrás de mí. Cuando levanté la vista lo vi sentado frente a mí, sin que nadie más pareciera notarlo, vestido con un traje negro impecable, sombrero ancho que proyectaba una sombra que no coincidía con las luces del casino, botas brillantes que reflejaban mi rostro sudoroso. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Fue una mezcla de miedo y reconocimiento, como si hubiera estado esperando verlo desde niño sin saberlo. Sus ojos eran oscuros, profundos, no parpadeaban, y cuando habló su voz no era fuerte ni amenazante, era tranquila, casi amable, pero cada palabra se me clavaba como una espina. Me dijo que sabía quién era yo, que conocía mis deudas, mis mentiras, mis noches sin dormir, que sabía que estaba a punto de perderlo todo y que nadie vendría a rescatarme. Yo quise levantarme, decirle que no sabía de qué hablaba, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba congelado frente a él. Me ofreció prosperidad inmediata, éxito absoluto en cada inversión importante, en cada apuesta clave, en cada movimiento financiero que definiera mi futuro. Y mientras hablaba yo sentía que una parte de mí quería creerle, quería aferrarse a esa posibilidad como un náufrago a una tabla. Le pregunté qué quería a cambio, porque nadie ofrece milagros gratis, y entonces sonrió apenas, lo suficiente para mostrar una calma que me aterrorizó más que cualquier amenaza. Me dijo que al final de cada mes yo tendría que entregarle algo que realmente me doliera perder, algo vivo, algo que formara parte de mi mundo, y que si intentaba incumplir el acuerdo él mismo vendría a cobrarlo sin contemplaciones. En ese instante recordé las historias que mi abuela contaba sobre un jinete oscuro que aparecía cuando la desesperación era más grande que la fe, y aunque nunca fui supersticioso supe exactamente quién tenía enfrente. El charro negro no levantó la voz ni hizo gestos exagerados, simplemente extendió su mano enguantada y esperó. Yo pensé en los hombres que me habían dado plazo hasta fin de mes para pagar. Imaginé mis rodillas destrozadas, mis dedos quebrados uno por uno, mi familia viendo mi caída en los noticieros, y el miedo pudo más que la razón. Acepté. Cuando estreché su mano sentí un frío que me atravesó el brazo y llegó directo al pecho, como si algo se hubiera instalado dentro de mí, marcándome desde adentro. De pronto ya no estaba. El ruido del casino volvió como un golpe. Las luces parecieron más intensas y la ruleta seguía girando como si nada hubiera ocurrido. Me quedé mirando la silla vacía frente a mí, dudando de mi propia cordura, hasta que decidí apostar las últimas fichas en una combinación absurda, algo que ningún asesor financiero en su sano juicio recomendaría. Gané. No fue una ganancia pequeña, fue desproporcionada, suficiente para recuperar una parte considerable de lo que había perdido.
Sentí una descarga de adrenalina que me hizo temblar las manos y por un momento olvidé el trato, olvidé el miedo, olvidé todo. Al día siguiente invertí en un proyecto que llevaba meses bloqueado por trámites legales imposibles y contra toda lógica, los permisos se aprobaron en cuestión de horas. Un cliente que me había demandado retiró la denuncia sin explicación, y otro que estaba a punto de romper contrato decidió duplicar su inversión. Era como si el mundo entero se hubiera alineado a mi favor de manera sobrenatural, y mientras mi cuenta bancaria crecía yo intentaba convencerme de que solo era una racha, una coincidencia estadística improbable pero posible. Sin embargo, conforme el mes avanzaba, comenzaron los detalles que no podía ignorar. Cada vez que revisaba mis estados financieros escuchaba a lo lejos el sonido de cascos golpeando el asfalto, aunque estuviera en un piso 20 sin acceso a caballos. En los reflejos de las ventanas de mi oficina creía ver una silueta oscura detrás de mí que desaparecía cuando me giraba. Una noche, al llegar a casa, encontré tierra negra marcada en la entrada, como si un animal hubiera pisado justo frente a mi puerta, y mi perro se negaba a salir, gruñendo hacia la calle con el lomo erizado. Intenté convencerme de que era estrés, que mi mente estaba jugando conmigo por la presión acumulada, pero el calendario no se detenía, y el último día del mes llegó más rápido de lo que estaba preparado para enfrentar. Esa tarde cerré un contrato millonario que salvaba definitivamente mi empresa. Firmé con una sonrisa que parecía auténtica y celebré con mis socios, pero por dentro sentía una opresión creciente, como si el aire se estuviera volviendo más denso a cada minuto. Esa noche me quedé solo en mi oficina, mirando el reloj avanzar hacia la medianoche, tratando de pensar qué podía entregar que no destruyera por completo mi vida. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración, y cuando faltaban pocos segundos para las 12, las luces comenzaron a parpadear lentamente, una tras otra, hasta que el despacho quedó iluminado solo por el resplandor de la ciudad a través del ventanal. Entonces lo escuché claro y cercano, el relincho profundo de un caballo justo al otro lado de la puerta, seguido del golpe firme de cascos contra el piso del pasillo, y supe que no había sido una alucinación ni un sueño. Supe que el plazo se había terminado y que él había venido a cobrar la primera parte del trato. El sonido de los cascos no era imaginario, no era producto del estrés ni de mi culpa acumulada. Era real, tan real que el vidrio de la puerta vibraba con cada golpe seco en el pasillo vacío del edificio. Me quedé inmóvil frente a mi escritorio, mirando el reloj marcar las 12 en punto mientras el aire se volvía más frío, más pesado, como si alguien hubiera drenado todo el oxígeno de la oficina. Intenté convencerme de que podía ignorarlo, que si no abría la puerta nada pasaría, pero entonces escuché cómo algo raspaba la madera desde afuera, lento, paciente, como si tuviera toda la eternidad para esperar mi decisión. No tuve que abrir. La cerradura giró sola con un chasquido suave, y la puerta se abrió sin prisa. Él entró caminando despacio, sin caballo esta vez, pero con el mismo traje negro impecable, y el sombrero proyectando esa sombra imposible que parecía moverse por voluntad propia. No sonreía, tampoco parecía enojado, simplemente me observaba con una calma que me destrozaba por dentro. Sentí que las piernas me temblaban mientras intentaba hablar, explicarle que necesitaba más tiempo, que podía pagarle de otra forma, pero antes de que pronunciara una palabra su voz llenó la habitación, baja, firme, innegable. Me recordó el acuerdo, cada palabra exacta que yo había aceptado en aquel casino, y me dijo que había llegado el momento de entregar algo que realmente me doliera perder. Yo había pasado todo el día pensando en opciones, en empleados lejanos, en antiguos socios, en personas con las que ya no tenía contacto, intentando engañarme creyendo que podía cumplir sin sacrificar algo esencial. Pero cuando lo tuve frente a mí, entendí que él sabía exactamente a quién amaba, que era lo que me mantenía respirando cada mañana. No podía mentirle. Pensé en mi esposa, en mis padres, en mi hermana menor que siempre me defendía incluso cuando todos sospechaban de mí. El miedo me atravesó como un cuchillo helado, y por un instante quise confesarlo todo, cancelar cada contrato, devolver cada peso ganado, pero entonces recordé los mensajes que había recibido semanas antes, las amenazas, las fotografías de armas sobre mesas metálicas. Si no cumplía con él, tampoco sobreviviría a los hombres a los que debía. Estaba atrapado entre dos condenas. Con la voz rota pronuncié el nombre de un antiguo socio, un hombre que me había traicionado cuando comenzaron mis problemas, alguien que ya no formaba parte de mi vida directa. Me aferré a la idea de que el dolor sería soportable, de que tal vez eso bastaría. Él inclinó ligeramente la cabeza, como aceptando la respuesta, y por un segundo pensé que todo terminaría ahí.
pero entonces caminó hacia mí y apoyó su mano enguantada sobre mi pecho. Sentí un ardor insoportable, como si me estuvieran marcando con hierro caliente, y caí de rodillas mientras un olor a carne quemada llenaba el despacho. Cuando levanté la camisa vi una marca en mi piel, una herradura oscura grabada justo sobre el corazón. Él me dijo que el nombre había sido aceptado, pero que no intentara engañarlo otra vez ofreciéndole algo que no me desgarrara por dentro, porque la próxima vez no tomaría un sustituto tan distante. Luego desapareció, igual que la primera vez, dejando solo el eco de pasos que no deberían haber existido. A la mañana siguiente supe que mi ex socio había sufrido un accidente brutal en la carretera. Su auto volcó varias veces y quedó reducido a chatarra retorcida. Sobrevivió, pero perdió ambas piernas, y cuando vi la noticia sentí náuseas, no alivio. Comprendí que el trato no era simbólico, era literal, y que el dolor que yo había intentado minimizar seguía siendo real, tangible y irreversible. Los meses siguientes fueron una mezcla enfermiza de prosperidad y terror. Mi empresa creció hasta niveles que jamás imaginé. Abrí nuevas oficinas, salí en revistas de negocios como ejemplo de resiliencia, mientras por dentro me convertía en algo que apenas podía soportar. Cada fin de mes repetía el mismo ritual, esperando la medianoche con el corazón desbocado, escuchando los cascos acercarse desde la distancia. A veces lo veía reflejado en los cristales antes de que entrara, otras solo sentía el frío recorrerme el cuerpo segundos antes de que apareciera frente a mí. Intenté prepararme emocionalmente, diciéndome que podía manejarlo, que elegiría personas que me hubieran hecho daño, que el mundo ya estaba lleno de injusticias y que yo solo era una más. Pero el círculo comenzó a cerrarse. Ya no quedaban enemigos claros, ya no quedaban traidores convenientes. Cada nombre que pensaba me dolía un poco más. Una noche mencioné a un empleado con el que casi no hablaba, creyendo que sería suficiente, y al día siguiente supe que había muerto aplastado en un accidente industrial absurdo, algo que no debería haber ocurrido en una empresa con protocolos estrictos. Vi las fotografías filtradas del lugar, la sangre extendida sobre el concreto, el cuerpo cubierto con una manta blanca, y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. La marca en mi pecho comenzó a oscurecerse con cada apago, extendiéndose como venas negras bajo mi piel. A veces ardía sin razón, especialmente cuando estaba con mi familia, como si me recordara que el próximo turno inevitablemente apuntaría hacia ellos. Empecé a evitar a quienes más quería, creyendo que si me distanciaba el dolor sería menor cuando llegara el momento. Pero eso no hacía que el miedo desapareciera, solo lo volvía más silencioso. El último mes fue diferente. Desde el primer día sentí su presencia más cerca, más constante. Escuchaba cascos incluso a plena luz del día, en estacionamientos subterráneos, en calles transitadas, y en más de una ocasión creí verlo detenido al otro lado de la avenida, inmóvil entre el tráfico, observándome. Intenté romper el trato no cerrando ningún negocio importante, saboteando mis propias inversiones. Pero aún así el dinero llegaba, los contratos se firmaban solos, como si la maquinaria ya estuviera en marcha sin posibilidad de detenerse. Cuando llegó la última noche del mes, supe que no tenía a quién ofrecer sin destruir lo poco que quedaba de mí. Me encerré en mi oficina, apagué las luces y me quedé sentado en la oscuridad esperando el sonido inevitable. No tardó. Los cascos resonaron más fuertes que nunca, haciendo vibrar los cristales del edificio. La puerta se abrió con violencia y él entró, esta vez con una expresión distinta, más severa, como si hubiera perdido la paciencia. No me preguntó nada, solo me miró, esperando que hablara. Sentí las lágrimas arder en mis ojos mientras entendía que no podía pronunciar el nombre de mi esposa ni el de mi hermana, que no podía seguir enviando el dolor hacia otros para salvarme. Entonces hice lo único que se me ocurrió, algo desesperado y estúpido quizá, pero era lo único que me quedaba. Pronuncié mi propio nombre. El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez desde que lo conocí, él sonrió de verdad, una sonrisa amplia que dejó ver algo antinatural en sus dientes. Demasiado perfectos, demasiado afilados. Se acercó despacio y colocó su mano sobre mi cabeza, inclinándola ligeramente como si evaluara mi decisión. Me dijo que el trato siempre permite esa opción, pero que el pago no sería inmediato ni rápido, que sería un proceso, una transferencia gradual de todo lo que yo era. Sentí un dolor agudo en el pecho y caí al suelo mientras la marca de herradura comenzaba a arder como fuego vivo, extendiéndose por mis costillas, subiendo por mi cuello. No gritaba por fuera, pero por dentro sentía que algo me arrancaba capa por capa, como si estuviera siendo desollado sin que la piel se rompiera. Vi mi reflejo en el vidrio y durante un segundo no reconocí mi rostro. Mis ojos parecían más oscuros, más profundos como los suyos. Cuando desperté al día siguiente estaba solo en la oficina, pero algo había cambiado.
El éxito seguía ahí, las cuentas llenas, los contratos activos, pero yo ya no sentía nada al respecto. Fui a casa y abracé a mi esposa, sin experimentar el alivio. Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a tener miedo de encender mi propio teléfono, me habría reído en su cara, porque yo vivía de eso, de la pantalla, de la cámara frontal, de los números que subían cada segundo como si fueran latidos digitales confirmando que yo existía. Me llamo Mariana León, tengo 29 años y durante casi 5 fui una de las creadoras de contenido más influyentes de México, de esas que aparecen en eventos exclusivos, que firman contratos con marcas internacionales y que presumen millones de seguidores como si fueran medallas. Mi vida era una sucesión de viajes, luces, maquillaje perfecto y sonrisas ensayadas, pero detrás de todo eso había una presión constante que nunca mostré en redes, una ansiedad silenciosa que me despertaba de madrugada para revisar estadísticas, comentarios, tendencias, porque en mi mundo si los números bajan tú también bajas con ellos. El problema empezó de forma casi imperceptible. Una caída leve en la interacción que al principio atribuí al algoritmo, luego a una mala racha creativa, después a la competencia cada vez más agresiva. Pero la verdad era más simple y más cruel. La gente se estaba aburriendo de mí, los seguidores comenzaron a disminuir día tras día. Las marcas cancelaron campañas alegando que mi alcance ya no justificaba las inversiones. Y yo pasé de ser imprescindible a reemplazable en cuestión de meses. Recuerdo la primera vez que perdí 10,000 seguidores en una sola noche, me quedé mirando la pantalla como si hubiera presenciado una muerte real. Sentí un vacío en el estómago que no supe cómo explicar y una voz en mi cabeza que repetía que todo lo que había construido se estaba desmoronando. Intenté reinventarme, cambié de estilo, contraté nuevos estrategas, invertí dinero que ya no tenía en publicidad para inflar mis números, pero nada funcionaba como antes. Mis transmisiones en vivo, que antes reunían a cientos de miles, apenas alcanzaban una fracción de esa cifra. Sonreía frente a la cámara mientras por dentro me invadía el pánico porque mi vida dependía literalmente de esa validación constante. Llegué a un punto en el que revisaba las estadísticas cada 5 minutos, incluso mientras comía o estaba con mi familia, y cada descenso era como una pequeña puñalada que me recordaba que en Internet nadie es eterno. La noche que todo cambió estaba sola en mi departamento en la Ciudad de México, sentada frente al escritorio donde siempre grababa mis videos, con el aro de luz encendido iluminando un rostro que ya no reconocía del todo. Había intentado hacer una transmisión para recuperar interacción, pero fue un fracaso humillante. Comentarios fríos, pocas donaciones, silencio incómodo. Cuando terminé el en vivo me quedé mirando la pantalla en negro, viendo mi reflejo cansado, y fue entonces cuando noté que la imagen no reaccionaba exactamente igual que yo. Parpadeé y mi reflejo tardó una fracción de segundo en imitarme. Pensé que era el internet, la cámara, cualquier cosa técnica, pero entonces la pantalla se distorsionó brevemente y detrás de mí apareció una silueta que no estaba en la habitación. Me giré de inmediato y no había nadie. Sin embargo, cuando volví a mirar el monitor lo vi claramente de pie a mis espaldas, vestido de negro, con un sombrero ancho que cubría parcialmente su rostro. No gritó ni hizo movimientos bruscos, simplemente estaba ahí, observándome con una serenidad que me heló la sangre. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho mientras me levantaba de la silla y retrocedía, intentando entender si estaba sufriendo un colapso nervioso. Él dio un paso al frente dentro de la pantalla, no fuera de ella, como si su presencia perteneciera al mundo digital más que al físico. Su voz no salió de su boca sino de los altavoces de mi computadora, grave, pausada, imposible de ubicar en un punto exacto de la habitación. Me dijo que sabía cuánto temía desaparecer, que entendía que para mí la irrelevancia era una forma de muerte, y que podía devolverme algo más grande de lo que alguna vez tuve. No necesité preguntar quién era, porque desde niña había escuchado historias del charro negro, del hombre que se aparece cuando la desesperación supera la razón, pero jamás imaginé que pudiera manifestarse a través de una pantalla, adaptado a este siglo donde el poder no se mide en tierras ni oro sino en seguidores y visualizaciones. Me ofreció un acuerdo claro, directo, sin adornos. Cada domingo por la noche recibiría 1 millón de nuevos seguidores reales, activos, dispuestos a consumir todo lo que publicara. Mi fama no solo regresaría, sino que explotaría a niveles internacionales. A cambio, uno de esos seguidores no sería humano, y cada semana reclamaría algo de mi vida como pago. Recuerdo que me reí nerviosa intentando restarle importancia, preguntándole qué significaba exactamente reclamar algo.
Pero su respuesta fue tan simple que me dejó sin palabras. Dijo que cada domingo cuando el contador subiera yo sentiría que todo volvía a estar bajo control, y al mismo tiempo algo comenzaría a torcerse en mi entorno, algo que no podría ignorar. Me aseguró que el trato no requería firmas ni sangre, solo mi aceptación consciente, y yo estaba tan aterrorizada de convertirme en un recuerdo digital que acepté casi sin pensarlo, susurrando que sí mientras las luces de mi departamento parpadeaban suavemente. La imagen en la pantalla volvió a la normalidad y durante varios minutos me quedé inmóvil, intentando convencerme de que había imaginado todo, que era producto del agotamiento. Sin embargo, el domingo siguiente a las 11:59 de la noche abrí mi aplicación para revisar estadísticas y vi cómo el contador comenzaba a subir de manera absurda, cientos, miles, decenas de miles por segundo hasta alcanzar exactamente 1.000.000 más al marcar la medianoche. Me quedé sin aliento, con lágrimas en los ojos, viendo cómo mi perfil explotaba en notificaciones, mensajes, comentarios. Volví a ser tendencia en cuestión de minutos. La euforia fue tan intensa que casi olvidé la condición, hasta que noté un usuario nuevo que destacaba entre todos. Una cuenta con la foto de perfil de una silueta oscura montando a caballo y un nombre compuesto por caracteres extraños que no pude pronunciar. Ese usuario comentaba lo mismo en cada publicación. Ya casi es hora. Intenté bloquearlo, pero al actualizar la página seguía ahí como si no pudiera ser eliminado. Durante la semana siguiente mis números continuaron creciendo. Marcas que me habían dejado comenzaron a llamarme de nuevo. Recibí ofertas de colaboración internacional y entrevistas que meses atrás eran impensables. Yo sonreía frente a la cámara, agradecida, fingiendo sorpresa por el repentino éxito, pero cada vez que revisaba mis mensajes encontraba notificaciones de esa cuenta que aparecía a cualquier hora, incluso cuando no estaba transmitiendo. Me escribía detalles sobre mi rutina que nadie conocía, descripciones de mi departamento, horarios exactos en los que me duchaba o salía al supermercado. El segundo domingo a medianoche el contador volvió a dispararse con otro 1.000.000 exacto, como si alguien estuviera sumando manualmente la cifra pactada. Sentí la misma mezcla de euforia y terror, y casi al instante recibí una llamada de mi mejor amiga, la persona que siempre me había apoyado desde el inicio. Su voz estaba entrecortada, lloraba. Me dijo que había sufrido un accidente absurdo mientras veía mi transmisión repetida en su teléfono, que había tropezado en las escaleras de su edificio y caído desde el tercer piso. Sobrevivió, pero quedó con múltiples fracturas y una lesión permanente en la columna. Intenté convencerme de que era... Me quedé mirando ese mensaje que decía prepárate, porque esta vez voy a entrar cuando estés en vivo, y sentí como algo me apretaba el estómago hasta dejarme sin aire. Faltaban menos de 20 minutos para la medianoche y, como si una fuerza invisible me empujara, abrí la aplicación y programé la transmisión. Parte de mí quería apagar el teléfono, desconectar el internet y desaparecer por unas horas, pero otra parte, la más enferma, la más dependiente de esa validación, necesitaba ver el contador subir otra vez, necesitaba confirmar que el trato seguía funcionando. Encendí el aro de luz y me senté frente a la cámara con las manos heladas, sonriendo de una forma que ni yo misma reconocía. La transmisión comenzó con números normales, algunos miles entrando poco a poco, comentarios habituales, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decía porque mi vista estaba fija en la cifra total de seguidores. Cuando el reloj en la esquina de la pantalla marcó las 11:59, el contador empezó a moverse de manera violenta, sumando cientos de miles en segundos, y el chat se volvió ilegible, una cascada de mensajes que subían tan rápido que parecían un torrente descontrolado. Yo intentaba mantener la compostura, agradecer, fingir sorpresa, pero por dentro el pánico crecía porque sabía que el 1.000.000 exacto estaba a punto de completarse. En el instante preciso en que el número alcanzó la cifra pactada, todas las luces de mi departamento se apagaron al mismo tiempo, excepto el aro de luz que seguía iluminándome con una intensidad casi dolorosa. Los comentarios se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera congelado la transmisión, y entonces lo vi. Detrás de mí en la pantalla apareció claramente la figura del hombre vestido de negro, no como una sombra borrosa sino con una nitidez aterradora, su sombrero proyectando esa oscuridad imposible que parecía tragarse la habitación. Yo no podía moverme, no podía gritar, solo veía cómo los espectadores comenzaban a escribir en el chat preguntas confusas, diciendo que había alguien detrás de mí. Intenté girarme pero mi cuerpo no respondió, era como si estuviera paralizada frente a la cámara. Él dio un paso al frente dentro de la imagen, y por primera vez cruzó el límite de la pantalla. No fue un salto brusco, fue algo lento, antinatural.
como si la superficie digital se hubiera vuelto líquida y él la atravesara sin esfuerzo. Lo sentí a mi espalda antes de verlo, una ráfaga de frío que me recorrió la nuca, y su voz no salió de los altavoces esta vez, sino directamente junto a mi oído, susurrando que el pago había llegado. El chat explotó en mensajes de pánico cuando mi expresión cambió, cuando mis ojos se abrieron más de lo normal, y comencé a respirar de forma descontrolada. Algunos pensaron que era parte de un espectáculo, otros escribían que estaban viendo a un hombre detrás de mí aunque yo no lo mostrara en cámara. Él apoyó una mano en mi hombro y sentí un dolor punzante como si sus dedos atravesaran mi piel sin dejar marca visible. Me dijo que esta vez no tomaría algo indirecto, que el crecimiento exponencial exige un sacrificio proporcional. En ese momento mi teléfono comenzó a vibrar sobre el escritorio, una llamada entrante de mi representante. No pude contestar, pero la pantalla mostraba notificaciones de último minuto, titulares emergentes que hablaban de un incendio en el edificio donde vivía mi mejor amiga, la misma que había quedado lesionada la semana anterior. El fuego había comenzado en su departamento, de manera inexplicable, mientras ella transmitía desde su cama un mensaje agradeciéndome por mencionarla en mi en vivo anterior. Sentí que el mundo se desmoronaba frente a mí mientras los comentarios en mi transmisión se llenaban de capturas de noticias, de videos en tiempo real del edificio envuelto en llamas. Intenté levantarme, pero él me sostuvo con una fuerza que no parecía humana. Me obligó a mirar la cámara mientras el chat se dividía entre los que pensaban que era marketing extremo y los que empezaban a darse cuenta de que algo estaba muy mal. Me susurró que el seguidor no humano ya había reclamado su parte y que cada millón futuro exigiría algo más cercano, más íntimo, más irreparable. Luego retiró la mano y retrocedió un paso, pero no volvió a la pantalla. Se quedó de pie en mi sala, tangible, real, mientras la transmisión seguía activa mostrando mi rostro desencajado. No recuerdo exactamente cómo terminó el en vivo, solo sé que en algún momento la señal se cortó y me quedé sola en la oscuridad, temblando, escuchando a lo lejos sirenas que no sabía si eran reales o producto de mi mente. Pasé la noche entera intentando comunicarme con el hospital, con cualquier contacto que me confirmara que mi amiga estaba viva, sobrevivió al incendio, pero sufrió quemaduras graves en más de la mitad del cuerpo, y los médicos no estaban seguros de que pudiera volver a caminar, ni siquiera hablar con normalidad. Al día siguiente mi número de seguidores había vuelto a aumentar, no solo el 1.000.000 pactado sino varios cientos de miles adicionales por la viralización del supuesto incidente paranormal en mi transmisión. Las marcas me llamaban emocionadas por el nivel de exposición que había alcanzado, los medios pedían entrevistas, y yo solo podía pensar en el olor a humo que todavía parecía impregnado en mi ropa. Intenté cerrar mi cuenta, eliminar el perfil, pero cada vez que ingresaba para hacerlo aparecía un error inexplicable, y la cifra seguía creciendo, como si ya no me perteneciera. Esa semana lo vi más seguido, reflejado en la pantalla apagada del televisor, en el vidrio del microondas, incluso en la superficie negra de mi teléfono cuando se bloqueaba. No hablaba, solo observaba, y a veces inclinaba levemente la cabeza como si evaluara mi resistencia. El cuarto domingo se acercaba, y yo sabía que no podía permitir otro pago, que esta vez sería alguien de mi familia, alguien demasiado cercano. Decidí hacer lo único que se me ocurrió. Programé una última transmisión anunciando que contaría la verdad, que explicaría el origen de mi crecimiento, convencida de que si rompía el pacto públicamente tal vez perdería todo pero salvaría a los míos. La noche llegó, y aunque juré que no miraría el contador, lo vi comenzar a subir antes de la medianoche. Miles, cientos de miles, hasta que la cifra alcanzó nuevamente el 1.000.000 exacto. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la pantalla se distorsionó, y mi imagen fue reemplazada por la suya. No era una interferencia, era él ocupando mi espacio frente a millones de espectadores, sentado en mi silla, mirando directamente a la cámara con una sonrisa leve. Yo estaba de pie a un lado, incapaz de moverme, viendo cómo hablaba con mi voz, agradeciendo el apoyo, prometiendo más contenido, más cercanía, más acceso a mi vida privada. El chat explotaba, pero ya no podía leerlo, porque mis ojos se llenaron de lágrimas cuando entendí lo que estaba pasando. No iba a matarme, no iba a llevarse a alguien más esa noche, iba a hacer algo peor. Sentí un tirón en el pecho, como si me arrancaran algo invisible, y de pronto mi cuerpo se volvió pesado, torpe, mientras mi conciencia parecía deslizarse hacia atrás, hacia un rincón oscuro desde donde solo podía observar. Él se levantó de la silla y caminó hacia mí, y cuando estuvo frente a frente susurró que la fama es una puerta y que yo misma la había abierto demasiado. Lo último que recuerdo con claridad es mi propio rostro en la pantalla, pero ya no movido por mí, sonriendo con una seguridad fría que no me pertenece. Ahora sigo aquí
aquí, en algún lugar detrás de mis propios ojos, viendo cómo mi cuenta crece sin límites, cómo mi imagen publica contenido diario, cómo mis seguidores aumentan de manera absurda cada domingo a medianoche. A veces intento gritar desde dentro, intento mover un dedo, pero no tengo control. Él ocupa mi lugar frente a la cámara, interactúa, agradece, promete, y cada vez que el contador suma otro millón siento cómo mi voz se vuelve más lejana, más débil. Lo peor no es que haya reclamado algo, lo peor es que entendí demasiado tarde que el seguidor no humano nunca vino por alguien de mi entorno, vino por mí, y ahora soy yo quien está atrapada detrás de la pantalla mientras el charro negro vive con mi rostro y millones de personas lo siguen sin saber a quién están mirando realmente. Si tú me hubieras conocido hace 2 años, probablemente habrías pensado que yo era el ejemplo perfecto de éxito moderno, el tipo que aparece en revistas de negocios hablando de visión, disciplina y expansión inmobiliaria en tiempos de crisis. Me llamo Arturo Beltrán, tengo 47 años, y durante más de 2 décadas construí edificios en Guadalajara, torres residenciales, plazas comerciales, desarrollos que cambiaron barrios enteros. Yo era el hombre que transformaba terrenos vacíos en estructuras de concreto y vidrio, el que negociaba millones con una sonrisa firme y una mano segura. Pero lo que nadie sabía era que debajo de esa imagen sólida, había una grieta que empezó a ensancharse cuando la economía se desplomó y mis proyectos quedaron congelados como cadáveres a medio enterrar. Todo se vino abajo en cuestión de meses. Inversionistas retirándose, bancos exigiendo pagos imposibles, demandas por incumplimientos que no dependían solo de mí sino de permisos gubernamentales eternamente retrasados. Tenía 3 desarrollos detenidos, cientos de empleados esperando salarios y una familia acostumbrada a un nivel de vida que yo ya no podía sostener. Recuerdo sentarme en la oscuridad de mi oficina mirando maquetas iluminadas por pequeñas luces LED, pensando que esas torres en miniatura eran monumentos a mi propia arrogancia. No dormía, apenas comía, y empecé a sentir esa presión constante en el pecho que no era solo estrés, era miedo puro, miedo a perderlo todo y a que mi apellido quedara manchado como el del empresario que cayó por su propia ambición. La noche que cambió mi destino estaba en uno de mis edificios inconclusos, un rascacielos que debía ser de lujo y que se había convertido en un esqueleto de concreto expuesto al viento. Subí hasta el último piso porque necesitaba pensar, necesitaba ver la ciudad desde arriba para recordar por qué había empezado todo esto. El viento era fuerte, silbaba entre las varillas metálicas como si el edificio respirara con dificultad. Me acerqué al borde con una sensación extraña, no de querer saltar pero sí de entender lo fácil que sería desaparecer si todo se derrumbaba. Fue entonces cuando escuché algo imposible, un sonido que no pertenecía a ese entorno urbano, el golpe rítmico de cascos sobre concreto. Pensé que era una ilusión auditiva causada por el viento, pero el sonido se hizo más claro, más cercano hasta que lo vi al otro extremo del piso, de pie entre las sombras, vestido de negro impecable como si no hubiera polvo ni viento que pudiera tocarlo. El sombrero proyectaba una sombra que parecía más densa que la oscuridad misma, y aunque estábamos a más de 20 pisos de altura, detrás de él juraría que se dibujaba la silueta de un caballo oscuro que no hacía ruido al respirar. No me moví, no grité, simplemente lo observé acercarse con pasos lentos, firmes, como si ese edificio fuera suyo. Cuando habló, su voz no competía con el viento, lo atravesaba, clara y profunda, diciéndome que conocía mis problemas, que sabía exactamente cuántos millones necesitaba para salvar mis proyectos y cuánto tiempo me quedaba antes de que los bancos ejecutaran las garantías. Me dijo que podía cerrar cada contrato pendiente, que los permisos se aprobarían, que los inversionistas regresarían y que mis torres no solo se terminarían sino que se venderían al doble de su valor original. Yo no era un hombre supersticioso, siempre me burlé de historias de pactos y apariciones, pero algo en su presencia me hizo recordar los relatos de mi abuelo sobre el charro negro, el jinete que aparece cuando la ambición y la desesperación se cruzan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras le preguntaba qué quería a cambio, porque sabía que ningún rescate es gratuito. Se detuvo a pocos metros de mí y levantó ligeramente el mentón, como si evaluara mi capacidad de soportar la respuesta. Me explicó que cada vez que firmara un contrato millonario, cada vez que un proyecto importante se concretara gracias a su intervención, una de mis propiedades quedaría marcada. No especificó de inmediato qué significaba eso, solo dijo que la marca no sería visible para todos, pero que yo sabría reconocerla cuando apareciera.
Intenté obtener más detalles, preguntarle si hablaba de pérdidas financieras, de multas, de problemas estructurales, pero su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Me aseguró que el equilibrio siempre exige algo a cambio y que mis edificios, esos que tanto orgullo me daban, serían parte del pago. Debí haberlo rechazado, debí bajar de ese piso y enfrentar mis deudas con dignidad, pero la imagen de mis empleados quedándose sin trabajo, de mi familia perdiendo la casa, de mi nombre arrastrado por tribunales, pesó más que cualquier advertencia sobrenatural. Acepté. No hubo firma ni sangre, solo un asentimiento consciente, y él inclinó la cabeza como si el trato quedara sellado en ese instante. El viento sopló con más fuerza, y cuando parpadeé ya no estaba, solo el sonido lejano de cascos alejándose por un lugar donde no había espacio para caballos. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada de un inversionista extranjero que meses atrás había rechazado mi propuesta. No solo estaba dispuesto a financiar el proyecto detenido, quería ampliarlo. Horas después, otro banco aprobó un crédito que yo daba por perdido. En menos de una semana logré cerrar el primer contrato millonario que me devolvía el oxígeno financiero que tanto necesitaba. Sentí una mezcla de alivio y euforia que casi me hizo olvidar la conversación en el piso 20. Pero 3 días después de esa firma ocurrió algo que me hizo recordar cada palabra. En uno de los edificios ya terminados, una torre residencial de alto nivel, se produjo una explosión por una supuesta fuga de gas en uno de los departamentos. La detonación fue tan fuerte que rompió ventanas en varios pisos y dejó el interior del apartamento convertido en un escenario grotesco de escombros, sangre y restos humanos que apenas podían identificarse. Fui al lugar personalmente y mientras los peritos trabajaban noté algo extraño en la pared del departamento afectado, una marca oscura, como una herradura quemada grabada en el concreto perfectamente definida entre el humo y la ceniza. Sentí que la piel se me erizaba, pero intenté convencerme de que era una coincidencia, una mancha cualquiera producto del incendio. Sin embargo, al regresar a mi oficina y revisar los planos del edificio, supe que esa unidad estaba directamente vinculada al contrato que acababa de firmar. Era parte del lote vendido gracias al nuevo financiamiento. La marca no estaba en ningún otro departamento, solo en ese. Intenté ignorarlo, concentrarme en el crecimiento que comenzaba a recuperar mi empresa, pero cada nuevo avance traía algo más. Firmé otro acuerdo importante para reactivar un complejo comercial, y una semana después de la inauguración parcial, un hombre cayó desde el 3er nivel del estacionamiento. Su cuerpo impactó contra el asfalto con un sonido que todavía escucho en mis pesadillas. Cuando fui a supervisar la zona, allí estaba de nuevo, la misma marca de herradura en una de las columnas cercanas, negra, quemada, imposible de borrar. Empecé a comprender que la marca no era simbólica, era una señal, y que cada contrato exitoso arrastraba una tragedia atada a mis propiedades. Aún así, el dinero seguía llegando, los proyectos avanzaban, y mi empresa volvía a ocupar titulares positivos. Vivía en una contradicción constante, celebrando cifras récord mientras asistía a funerales o reuniones legales para manejar crisis humanas. El viento se detuvo por completo cuando su figura terminó de materializarse frente a mí, como si incluso el aire entendiera que debía guardar silencio. Yo estaba a pocos metros del borde del piso 20, con la ciudad extendiéndose abajo como un mar de luces indiferentes, y él avanzó con esa calma insoportable que parecía burlarse de mi desesperación. No tuve que explicarle nada, porque en su mirada ya estaba la respuesta a todas mis preguntas. Las tragedias no eran accidentes, no eran fallas técnicas ni coincidencias desafortunadas, eran la marca del trato cumpliéndose con una precisión cruel. Le grité que eso no era lo que habíamos acordado, que nunca mencionó muertes, que yo había aceptado una condición ambigua pensando en pérdidas económicas, en detalles estructurales, no en cuerpos destrozados y familias destruidas. Él inclinó apenas la cabeza y me dijo que la ambigüedad había sido intencional, que cuando un hombre negocia desde la desesperación solo escucha lo que quiere escuchar, y que yo jamás pregunté cuál sería la naturaleza exacta de la marca. Sentí un nudo en la garganta. Una mezcla de rabia y culpa que me hacía temblar las manos. Intenté romper el trato ahí mismo. Dije que cancelaría todos los contratos futuros, que detendría los proyectos, que prefería la ruina antes que otra muerte. Su respuesta fue un silencio denso seguido de un leve sonido de cascos golpeando el concreto, aunque no había caballo visible esta vez. Me explicó que el pacto no dependía de mi voluntad actual, que ya estaba en marcha, y que cada vez que el éxito tocara mis manos, la marca reclamaría su equilibrio. Si yo dejaba de crecer,
Si me negaba a firmar nuevos contratos, la marca buscaría otra propiedad ya existente, algo que yo valorara aún más. No entendí de inmediato a qué se refería hasta que bajé al estacionamiento de mi casa esa misma noche y vi, pintada con una negrura imposible sobre la pared blanca junto a mi camioneta, la misma herradura quemada. Mi respiración se volvió errática. Sentí que el pecho me explotaba por dentro. Corrí al interior buscando a mi esposa y a mi hijo. Necesitaba verlos, confirmar que estaban bien. Los encontré dormidos, ajenos al horror que me rodeaba, y por un momento pensé que tal vez había llegado demasiado lejos. Los días siguientes intenté sabotear mi propia empresa. Rechacé ofertas millonarias, retrasé firmas importantes, pero aún así los acuerdos se concretaban por vías alternas. Socios que firmaban en mi nombre con poderes previamente otorgados, cláusulas automáticas que se activaban sin mi presencia directa. Era como si el sistema completo trabajara para mantener vivo el crecimiento que él había prometido. Y cada vez que un contrato se cerraba, yo esperaba la llamada inevitable. La siguiente tragedia no ocurrió en un edificio comercial ni en una torre residencial. Ocurrió en una guardería ubicada en la planta baja de uno de mis complejos. Un cortocircuito provocó un incendio que se propagó con una velocidad absurda. Cuando llegué al lugar, el olor a plástico derretido y carne quemada era tan intenso que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Vi a padres gritando, a bomberos sacando pequeños cuerpos envueltos en mantas, y supe en ese instante que el trato había cruzado un límite que ya no podía soportar. Entré al edificio después de que apagaron el fuego, caminando entre restos carbonizados, juguetes deformados por el calor y paredes ennegrecidas. Allí, sobre una columna central que había resistido las llamas, estaba la marca, intacta, más oscura que nunca, como si se alimentara del sufrimiento que la rodeaba. Caí de rodillas frente a ella, sintiendo que mi éxito era una maldición tangible, un peso insoportable que aplastaba vidas inocentes. Esa noche él no esperó a que lo llamara. Apareció en el comedor de mi casa mientras mi familia dormía, sentado a la cabecera de la mesa como si fuera el verdadero dueño de todo. Me habló en voz baja, casi susurrando, y me dijo que el equilibrio aún no estaba completo, que yo había recibido demasiado a cambio de muy poco, y que el próximo contrato sería el más grande de mi carrera. Sabía exactamente a cuál se refería. Un proyecto internacional que consolidaría mi nombre en el extranjero y garantizaría la estabilidad de mi empresa por décadas. Le dije que no lo firmaría, que prefería desaparecer, declararme en bancarrota, enfrentar juicios y deudas. Él sonrió apenas y señaló hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. No hizo falta que explicara nada más. Sentí el impulso de correr, de entrar a la habitación de mi hijo y abrazarlo hasta que amaneciera, pero me quedé inmóvil, paralizado por el terror de lo que implicaría mi negativa. Al día siguiente firmé el contrato. Fue el acuerdo más grande de mi vida, celebrado con champaña, fotografías y titulares que hablaban de expansión histórica. Yo sonreía para las cámaras mientras sentía que estaba firmando una sentencia. Durante una semana no ocurrió nada, y esa calma fue peor que cualquier advertencia. Empecé a creer estúpidamente que tal vez el ciclo se había roto, que quizás el pago ya estaba cubierto por tragedias anteriores. Entonces recibí la llamada del colegio de mi hijo. Hubo un colapso estructural en el gimnasio durante una práctica deportiva. Una viga principal cedió de manera inexplicable y el techo cayó sobre varios niños. Cuando llegué al lugar vi ambulancias, padres desesperados y una nube de polvo flotando en el aire. Mi corazón latía con una violencia que me ensordecía. Busqué su nombre entre los heridos y nadie me respondía con claridad. Entré al gimnasio acompañado por rescatistas y lo vi. Mi hijo estaba atrapado bajo una estructura metálica, consciente pero cubierto de sangre, con una pierna en un ángulo imposible. Sus ojos me buscaron entre el caos y cuando me vio comenzó a llorar, no de dolor sino de miedo. Intenté acercarme, pero uno de los bomberos me detuvo porque la estructura era inestable. Y entonces la vi, grabada en una de las vigas caídas, la marca de la herradura negra y perfecta, como si hubiera sido sellada antes del colapso. En ese momento comprendí que el trato siempre apuntó hacia lo que más amaba. No importaba cuánto intentara desviar el golpe, tarde o temprano la marca encontraría el camino directo a mi corazón. Mi hijo sobrevivió, pero perdió la pierna derecha y parte de la movilidad en la izquierda. Pasé noches enteras en el hospital mirando su cuerpo pequeño conectado a máquinas, preguntándome cuántas vidas más debía costar mi ambición. Volví al rascacielos inconcluso una última vez. Subí hasta el piso 20 con la intención clara de terminar con todo, de lanzarme y romper el ciclo con mi propia muerte. Cuando me acerqué al borde, él ya estaba allí, esperándome,
Me dijo que mi muerte no cancelaría el pacto, que la marca permanecería en mis propiedades reclamando equilibrio mientras mis proyectos siguieran en pie. Entendí que no era mi vida física lo que le interesaba, era mi legado, mis construcciones, todo lo que había levantado con orgullo. Entonces tomé una decisión diferente. Si la marca vivía en mis edificios, si cada contrato exitoso la fortalecía, la única forma de detenerla era destruir aquello que la alimentaba. Comencé a vender propiedades a precio de remate, a demoler proyectos en curso alegando fallas estructurales, a disolver sociedades aunque eso significara enfrentar demandas millonarias. Los medios me llamaron inestable, dijeron que había perdido la cordura tras la tragedia del colegio, y tal vez tenían razón, pero con cada estructura que caía yo sentía que algo se debilitaba. La última demolición fue la del rascacielos inconcluso donde todo empezó. Me quedé observando cómo las cargas explosivas. Yo siempre dije que el deporte era lo único limpio que quedaba en este mundo, que los resultados se definían por talento, disciplina y estrategia, y que las apuestas solo eran una forma de leer estadísticas con frialdad matemática. Me llamo Daniela Cruz, tengo 33 años, y durante casi una década trabajé como analista y corredora de apuestas deportivas en la Ciudad de México. No era una simple jugadora impulsiva, yo estudiaba datos, tendencias, rendimiento físico, historial médico de los atletas, clima, presión mediática, todo lo convertía en porcentajes y probabilidades. Mi reputación se basaba en eso, en mi capacidad para anticipar resultados con una precisión que rozaba lo obsesivo. Durante años me fue bien, demasiado bien hasta que empecé a confiar más en mi intuición que en los números. Una mala racha se convirtió en 2, luego en 5, y antes de que pudiera reaccionar había perdido no solo mi capital sino el de varios inversionistas que confiaban en mis análisis. Las casas de apuestas no perdonan, los clientes tampoco. Mi teléfono no dejaba de sonar con reclamos, amenazas veladas, advertencias legales. Dormía poco, comía peor y vivía pegada a pantallas donde los marcadores finales parecían burlarse de mí. Lo que más me dolía no era el dinero, era la caída pública. En este mundo la credibilidad lo es todo, y cuando empiezas a fallar nadie quiere escuchar excusas estadísticas. Intenté recuperar terreno con apuestas más arriesgadas, creyendo que un solo fin de semana perfecto podía limpiar meses de pérdidas, pero solo empeoré la situación. Terminé debiendo más de lo que podía pagar y por primera vez en mi vida sentí miedo real de las consecuencias fuera del ámbito deportivo. La noche que cambió todo estaba sola en mi departamento, rodeada de pantallas que transmitían repeticiones de partidos pasados. Tenía abierto un archivo con proyecciones para la siguiente jornada, pero mi mente estaba nublada. Afuera llovía y el sonido constante contra la ventana hacía que el silencio interior se sintiera más pesado. Eran casi las 2 de la madrugada cuando decidí apagar todo y aceptar que necesitaba una pausa, pero antes de que pudiera cerrar la laptop noté algo extraño en una de las transmisiones en pausa. En la esquina inferior de la pantalla donde normalmente aparecen estadísticas, había una figura que no correspondía al partido. Al principio pensé que era un error visual, una superposición mal renderizada, pero al acercarme vi claramente la silueta de un hombre vestido de negro con sombrero ancho, de pie en medio de la cancha vacía. No formaba parte del archivo original, porque conocía ese partido de memoria y esa imagen no estaba allí. Parpadeé varias veces y la figura no desapareció. Al contrario, pareció girar lentamente la cabeza hacia mí, aunque sabía que eso era imposible. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos mientras el sonido de la lluvia disminuía de repente como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo exterior. Entonces escuché algo que no tenía sentido dentro de un departamento en el piso 12, el golpe firme de cascos contra una superficie dura acercándose. La pantalla parpadeó y la figura ya no estaba en la cancha sino detrás de mí, reflejada en el monitor negro de otra computadora apagada. Me giré de golpe y lo vi de pie en la sala, sólido, real, con el traje oscuro impecable y una mirada que parecía medir cada latido de mi corazón. No gritó ni hizo movimientos bruscos, simplemente me observó como si ya supiera exactamente quién era yo y qué estaba a punto de perder. Su voz llenó la habitación sin necesidad de elevarse. Me dijo que sabía cuánto necesitaba recuperar mi reputación, que conocía las cifras exactas de mis deudas y la fecha límite que me habían dado para pagar. Me habló de porcentajes como si hubiera leído mis propios análisis. Mencionó equipos, jugadores, estadísticas avanzadas que solo yo manejaba en mis proyecciones privadas. Sentí que el aire se volvía más frío, más denso,
y comprendí sin que tuviera que decirlo que estaba frente al charro negro del que hablaban las historias que mi abuela contaba en mi infancia. Me ofreció un trato claro y perversamente específico. Cada viernes acertaría todos los resultados importantes en los que apostara, sin margen de error, marcadores exactos, lesiones anticipadas, decisiones arbitrales previsibles. Mi nombre volvería a ser sinónimo de precisión absoluta y las pérdidas desaparecerían en cuestión de semanas. A cambio, cada derrota que yo predijera estaría ligada a la desgracia personal de un jugador clave, algo que afectaría su carrera de manera irreversible. Intenté reír, decir que el deporte no funcionaba así, que nadie podía controlar lesiones o accidentes, pero su mirada no cambió. Me explicó que el equilibrio exige sacrificio y que mi éxito estaría atado directamente al sufrimiento de aquellos cuyo desempeño definiera mis ganancias. No tendría que hacer nada más que aceptar y apostar como siempre. El resto ocurriría sin que yo interviniera físicamente. Pensé en mis deudas, en los mensajes amenazantes, en la posibilidad de perderlo todo y enfrentar consecuencias que iban más allá de lo económico. Me dije que era imposible, que estaba delirando por el estrés, pero al mismo tiempo una parte de mí deseaba comprobarlo. Acepté con la voz temblorosa, casi en un susurro, y él inclinó la cabeza levemente antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. La lluvia volvió a escucharse con normalidad y el departamento quedó en silencio. El primer viernes después de ese encuentro aposté con cautela, seleccionando partidos clave donde las probabilidades eran ajustadas. Sentía el pulso acelerado mientras comenzaban los encuentros, pero a medida que avanzaban los minutos noté algo inquietante. Cada marcador se ajustaba exactamente a mis predicciones, incluso cuando parecía improbable. Un equipo que debía perder recibió una tarjeta roja inesperada en el momento exacto que yo había proyectado como punto de quiebre. Un delantero falló un penal en circunstancias absurdas, replicando un escenario que solo existía en mis análisis internos. Al final del día no había fallado una sola apuesta. Las ganancias fueron enormes, suficientes para cubrir una parte importante de mis deudas. Me sentí eufórica, poderosa, como si hubiera recuperado el control del juego. Pero esa misma noche, mientras revisaba noticias deportivas, vi un titular que me heló la sangre. El delantero que había fallado el penal sufrió un accidente automovilístico horas después del partido. Su pierna quedó destrozada contra el metal retorcido y los médicos dudaban que pudiera volver a jugar profesionalmente. Intenté convencerme de que era una coincidencia trágica, un accidente más en la vida de un atleta, pero el segundo viernes la historia se repitió. Aciertos perfectos, ganancias desproporcionadas, y tras la derrota clave de otro equipo, su capitán sufrió una lesión espantosa en plena conferencia de prensa. Se desplomó con un dolor insoportable en el pecho, y fue diagnosticado con una condición cardíaca que lo obligó a retirarse de inmediato. Comencé a entender que el trato era real, y que cada cifra que yo celebraba estaba manchada con algo más que dinero. Sin embargo, el miedo a perder nuevamente pudo más que mi culpa. Seguí apostando cada viernes, viendo cómo los resultados se alineaban con una precisión sobrenatural mientras las noticias de lesiones graves, carreras truncadas y tragedias personales aparecían vinculadas a los mismos nombres que yo había usado en mis análisis. Ahora es jueves por la noche y tengo abiertas las proyecciones del próximo viernes. Sé exactamente qué equipos caerán y qué jugadores serán decisivos en esas derrotas. En la pantalla, en la esquina donde reviso estadísticas en tiempo real, acabo de notar una sombra que no pertenece a ningún gráfico, una silueta oscura montando un caballo en medio de la cancha virtual observándome. Mañana es viernes, y por primera vez no estoy segura de querer que mis predicciones se cumplan, pero el sonido lejano de cascos que resuena en mi pasillo me confirma que el próximo partido ya está. El sonido de los cascos no desapareció esa noche. Al contrario, se volvió más claro, más cercano, como si recorriera el pasillo de mi edificio piso por piso hasta detenerse justo frente a mi puerta. Me quedé paralizada frente a las pantallas donde ya tenía abiertas las líneas de apuesta del viernes, viendo cómo las estadísticas se movían con normalidad mientras mi respiración se volvía cada vez más corta. No hubo golpes en la puerta, no hubo necesidad. Sentí su presencia antes de verlo. Esa caída abrupta de la temperatura, esa presión invisible en el pecho que me hacía entender que el trato seguía activo y que yo estaba a punto de decidir algo irreversible. No apareció de inmediato frente a mí como las veces anteriores. Esta vez lo vi reflejado en cada pantalla encendida, multiplicado en monitores distintos, en miniatura en cada transmisión previa. Su figura oscura superpuesta sobre las canchas donde al día siguiente correrían jugadores que no sabían que su destino estaba ligado a mis números. Su voz no fue un susurro cercano,
sino una vibración que parecía salir de los altavoces y de las paredes al mismo tiempo, recordándome que el viernes no se puede cancelar, que el juego ya estaba en marcha desde el momento en que acepté. Pasé la noche sin dormir, revisando estadísticas con manos temblorosas. Sabía exactamente qué equipos perderían, qué delantero fallaría un gol decisivo, qué portero cometería un error absurdo en el minuto final. Los datos eran tan claros como siempre, como si alguien ya hubiera escrito el guión del partido. Por primera vez en meses pensé en no apostar, en dejar que el viernes pasara sin intervenir, pero entendí algo aterrador. El trato no dependía solo de que yo pusiera dinero, dependía de mi conocimiento, de mi certeza. El solo hecho de saber el resultado parecía suficiente para activar el mecanismo. A las 6 de la tarde comenzaron los primeros partidos. Yo no había colocado una sola apuesta, pero aún así abrí las transmisiones, incapaz de resistir la necesidad de comprobar si mis predicciones se cumplirían sin mi intervención. El primer encuentro avanzó exactamente como mis proyecciones indicaban. El equipo favorito dominaba hasta que en el minuto 73, el delantero estrella se detuvo en seco, cayó de rodillas sin que nadie lo tocara y comenzó a gritar con un dolor que se escuchaba incluso a través del televisor. Las repeticiones mostraron su tobillo girando en un ángulo imposible, el hueso asomándose bajo la piel desgarrada en una escena grotesca que me revolvió el estómago. No había apostado, pero el resultado final coincidió con lo que yo sabía desde el jueves. El equipo perdió tras esa lesión y las cámaras enfocaron el rostro pálido del jugador mientras lo subían a la ambulancia. Sentí náuseas, un mareo profundo que me obligó a apoyarme en la mesa. Comprendí que no importaba si yo ganaba dinero o no. El equilibrio se estaba cobrando de todos modos porque yo ya había aceptado el privilegio de conocer el desenlace. El segundo partido fue peor. El capitán de un equipo sudamericano, cuya derrota estaba marcada en mis proyecciones, recibió un golpe aparentemente leve en la cabeza. Continuó jugando unos minutos hasta que de pronto comenzó a convulsionar en medio del campo, cayendo con espuma en la boca mientras sus compañeros gritaban pidiendo ayuda. Las cámaras captaron cada segundo, el caos, el cuerpo rígido sobre el césped, la sangre saliendo por su nariz cuando intentaron moverlo. Horas después confirmaron una hemorragia cerebral que lo dejó en coma. Me dejé caer en el sofá con las manos en el rostro, intentando entender cómo detener algo que ya no dependía de mis apuestas. Fue entonces cuando la transmisión del tercer partido se distorsionó brevemente y en el centro del campo, invisible para los comentaristas pero claro para mí, apareció él, montado sobre su caballo negro, quieto en medio del juego mientras los jugadores corrían a su alrededor sin notarlo. Giró la cabeza hacia la cámara, hacia mí, y supe que me estaba observando directamente. La tercera predicción era la más importante de la jornada, un clásico donde el resultado definiría contratos millonarios y transferencias internacionales. Yo sabía que el portero cometería un error fatal en el minuto final. El partido avanzó con tensión hasta el tiempo agregado, y cuando el reloj marcó el minuto 94, un disparo débil fue directo a sus manos. Lo tenía controlado, pero de pronto sus dedos se abrieron como si algo invisible los hubiera forzado y el balón cruzó la línea lentamente. El estadio estalló en gritos mientras el portero caía de espaldas, mirando sus propias manos con una expresión de terror absoluto. Esa misma noche circularon videos de él en el vestuario, golpeando la pared hasta romperse los nudillos, gritando que había sentido algo empujándolo, algo frío tomando sus dedos en el último segundo. Horas después intentó quitarse la vida en su casa, incapaz de soportar la culpa pública. Sobrevivió, pero quedó con secuelas físicas y psicológicas que terminaron con su carrera. Yo ya no podía soportarlo. Apagué todas las pantallas y me encerré en el baño, temblando, intentando convencerme de que debía encontrar una forma de romper el trato. Entonces escuché los cascos dentro del departamento, no en el pasillo, sino sobre el piso de madera de mi sala. Salí lentamente y lo vi allí, montado esta vez en un caballo oscuro que parecía absorber la luz. No había paredes que lo detuvieran, no había límites físicos para su presencia. Me habló con una serenidad que me destrozó más que cualquier grito. Dijo que el conocimiento es poder y que yo había querido ese poder sin preguntarme por su precio real. Le supliqué que tomara mi dinero, mi carrera, mi reputación, cualquier cosa menos más vidas. Él respondió que el equilibrio exige correspondencia directa, que mis aciertos habían crecido en precisión y que el sacrificio también debía intensificarse. Sentí una punzada en el pecho cuando comprendí lo que implicaba. No se trataba solo de jugadores lejanos, de figuras públicas que yo veía a través de una pantalla. La siguiente predicción que ya estaba en mi mente involucraba a un joven mexicano que apenas debutaba en Primera División,
Alguien que había dado entrevistas hablando de su madre enferma y de su sueño de sacarla adelante. Yo sabía que su equipo perdería por un error suyo y que esa derrota marcaría su destino. Intenté borrar las proyecciones de mi computadora, cerrar los archivos, destruir el disco duro, pero el conocimiento no desapareció. Sabía el minuto exacto en que fallaría, la jugada que lo convertiría en el villano. Y mientras más intentaba negarlo, más fuerte resonaba el sonido de los cascos dentro de mi cabeza. El viernes siguiente llegó inevitablemente. No abrí ninguna transmisión, no quise verlo, pero mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones, mensajes, llamadas, titulares. El joven defensor cometió un error absurdo que permitió el gol decisivo. Las redes sociales lo destrozaron en minutos. Horas después, en un intento desesperado por escapar del linchamiento digital, sufrió un accidente en motocicleta que le destrozó la columna vertebral. Las imágenes del lugar mostraban sangre extendida sobre el asfalto y su cuerpo inmóvil bajo una sábana blanca. Caí al suelo llorando, sintiendo que cada resultado estaba escrito con sangre. Él apareció una vez más, desmontando frente a mí. Me dijo que aún quedaba una última correspondencia pendiente, porque yo había intentado evadir el pacto. Sentí que el aire se me escapaba cuando entendí que ahora la predicción no estaba ligada a un jugador, sino a alguien más cercano. Si tú has ido alguna vez a uno de mis supermercados en Puebla, probablemente me viste en alguna fotografía enmarcada cerca de la entrada, sonriendo con traje formal, agradeciendo la preferencia de nuestros clientes como si el éxito fuera algo estable y merecido. Me llamo Rubén Estrada, tengo 54 años, y durante más de 3 décadas construí una cadena de tiendas que empezó con un local pequeño de abarrotes y terminó convirtiéndose en un negocio con varias sucursales en distintos municipios. Yo era el ejemplo clásico del emprendedor que empieza desde abajo, el que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta pasada la medianoche revisando inventarios, el que conoce por nombre a sus empleados más antiguos y presume que su empresa es una familia. Pero la verdad es que esa familia empezó a desmoronarse cuando la crisis económica golpeó más fuerte de lo que yo estaba preparado para soportar. Las ventas comenzaron a bajar de forma constante, los proveedores exigían pagos inmediatos, los bancos negaban créditos, y las nuevas cadenas internacionales se instalaron a pocos kilómetros ofreciendo precios que yo no podía igualar. Cada semana era una lucha por cubrir nóminas, por evitar despidos masivos, por no cerrar sucursales que habían sido parte de mi orgullo personal. Me sentaba en la oficina central revisando balances con cifras rojas que parecían sangrar sobre el papel, y sentía que todo lo que había construido se deshacía lentamente frente a mis ojos. Lo que más me dolía no era perder dinero, era mirar a mis empleados, muchos de ellos conmigo desde hace años, y saber que dependían de esas ventas para alimentar a sus familias. Mi hijo me decía que era momento de modernizar, de vender parte de la empresa o asociarme con inversionistas externos, pero yo me aferraba a la idea de mantener el control, como si soltarlo fuera aceptar que había fracasado. Comencé a endeudarme para sostener las operaciones, confiando en que la situación mejoraría, pero cada préstamo era un peso más sobre mis hombros. La noche que todo cambió estaba solo en la bodega principal de una de las sucursales más grandes, revisando cajas de mercancía que no se estaba moviendo al ritmo esperado. El lugar estaba casi vacío, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban de forma intermitente. Afuera la ciudad ya estaba en silencio. Recuerdo que me apoyé contra una estantería sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Era una sensación de derrota que me aplastaba el pecho. Entonces escuché algo que no encajaba en ese entorno. Un sonido seco y rítmico que resonaba sobre el piso de concreto, como cascos golpeando lentamente entre los pasillos de la bodega. Pensé que era algún ruido metálico, una puerta mal cerrada, pero el sonido se hizo más claro, más cercano, hasta que lo vi al fondo, entre las sombras de los estantes altos, una figura vestida completamente de negro, sombrero ancho, postura firme, como si ese espacio le perteneciera. No gritó ni hizo un gesto exagerado, simplemente avanzó con pasos tranquilos mientras el sonido de los cascos lo acompañaba, aunque no veía ningún caballo en ese momento. La temperatura pareció descender varios grados, y el zumbido de las luces se volvió más agudo, casi insoportable. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí que estaba frente a algo que no podía explicar con lógica empresarial ni con números. Me habló con una voz profunda que parecía resonar en las paredes metálicas de la bodega. Dijo que sabía cuánto estaba perdiendo, que conocía las cifras exactas de mis balances y el tiempo que me quedaba antes de tener que declarar la quiebra.
Mencionó nombres de proveedores, montos de deudas, incluso la hipoteca que había puesto sobre mi propia casa para sostener la empresa. No necesitaba presentarse porque desde niño había escuchado historias del charro negro, el jinete que aparece cuando la desesperación supera cualquier otra emoción. Me ofreció algo que en ese momento sonó como la única salida posible: ventas ilimitadas, crecimiento constante, clientes que llenarían los pasillos y cajas registradoras que no dejarían de sonar. Mi cadena no solo se salvaría, sino que superaría a la competencia, abriría nuevas sucursales y se consolidaría como líder regional. A cambio me explicó que cada semana uno de mis empleados perdería algo vital en su vida, algo que marcara un antes y un después irreversible. Intenté preguntarle qué significaba exactamente perder algo vital, si hablaba de empleo, de salud, de familia, pero su silencio fue suficiente para entender que no se trataba de simples contratiempos. Sentí que la garganta se me secaba mientras miraba las cajas apiladas a mi alrededor, pensando en los rostros de quienes trabajaban conmigo desde hacía años. Sin embargo, el miedo a perderlo todo, a ver mis tiendas cerradas y a mis empleados en la calle, fue más fuerte que cualquier advertencia implícita. Acepté. No hubo contrato físico, solo mi palabra temblorosa en medio de la bodega vacía. Él inclinó la cabeza ligeramente y en ese instante escuché con claridad un relincho que hizo vibrar las láminas del techo. Cuando parpadeé ya no estaba, y el zumbido de las luces volvió a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente las ventas comenzaron a aumentar de manera inexplicable. Clientes que no había visto en meses regresaron en masa. Nuevos compradores llenaban carritos hasta el tope. Promociones improvisadas se agotaban en horas. Las cajas registradoras no dejaban de sonar y los gerentes me llamaban sorprendidos por el flujo constante. En cuestión de días las cifras rojas comenzaron a desaparecer y mis balances mostraban ganancias que no había visto en años. La euforia inicial fue tan intensa que casi olvidé la condición del trato hasta que llegó el primer lunes después de aquella noche. Recibí una llamada temprano de uno de mis supervisores. Su voz estaba quebrada. Uno de nuestros cajeros más antiguos había sufrido un asalto violento al salir del turno nocturno. Lo golpearon brutalmente, lo dejaron inconsciente en la calle y le robaron todo. Sobrevivió, pero perdió la visión de un ojo debido a los golpes. Sentí un vacío en el estómago al recordar las palabras del charro negro. Intenté convencerme de que era una coincidencia trágica en una ciudad donde la inseguridad no es rara, pero esa misma semana las ventas volvieron a romper récords históricos. El siguiente lunes llegó otra noticia. Una empleada del área de carnicería sufrió un accidente doméstico extraño, una caída por las escaleras que le fracturó la columna y la dejó sin movilidad en las piernas. Comencé a notar un patrón imposible de ignorar. Cada semana de ganancias extraordinarias era seguida por una desgracia devastadora para alguien de mi equipo. Intenté compensarlos con apoyo económico, pagar tratamientos, cubrir gastos médicos, pero nada devolvía lo que habían perdido. Lo más inquietante fue cuando empecé a ver algo más, una marca oscura en ciertos lugares de las tiendas, una forma similar a una herradura grabada levemente en el piso o en las paredes de las áreas donde trabajaban los empleados afectados. No podía borrarla, ni con pintura ni con limpieza profunda. Aparecía de nuevo, como si se filtrara desde el concreto mismo, y cada vez que la veía sentía un escalofrío. El sonido de los cascos se detuvo justo frente a mi puerta y durante unos segundos el silencio fue tan denso que podía escuchar mi propia respiración rebotando en las paredes de la oficina. No tuve que abrir para saber que estaba ahí. La manija comenzó a moverse lentamente sin prisa, y la puerta se abrió con un chirrido seco que me atravesó los nervios. Él entró caminando con esa calma insoportable, el traje negro impecable, el sombrero proyectando una sombra que parecía más oscura que la propia noche, y aunque no veía al caballo, el eco de sus pasos seguía sonando como cascos golpeando el piso de azulejo del supermercado vacío. Se detuvo frente a mi escritorio, observando los reportes de ventas que aún estaban abiertos en la computadora. Las cifras eran absurdas, históricas, números que cualquier empresario celebraría con orgullo, pero yo solo sentía un peso en el estómago. Me recordó el acuerdo sin necesidad de repetirlo completo. Bastó con que dijera que el equilibrio nunca se retrasa. Intenté hablar, decir que ya había sido suficiente, que mis empleados habían sufrido demasiado, que podía renunciar al crecimiento, cerrar tiendas si era necesario. Él inclinó ligeramente la cabeza y respondió que el crecimiento ya estaba en marcha, que las ganancias de esa semana exigían una correspondencia mayor. Cuando desapareció, el frío quedó flotando en la oficina como una advertencia.
Pasé la noche en vela revisando mentalmente los nombres de todos mis empleados, imaginando quién sería el siguiente. A la mañana siguiente, antes incluso de que llegara el reporte oficial de ventas, recibí una llamada de la gerente de recursos humanos, uno de nuestros supervisores más jóvenes, un muchacho que llevaba apenas 2 años con nosotros pero que tenía un futuro prometedor. Había sufrido un accidente en la madrugada. Su casa se incendió por una falla eléctrica y aunque logró sacar a su esposa, no pudo salvar a su hija pequeña que dormía en la habitación contigua. Sentí que el mundo se detenía por un instante. Las palabras de la gerente se mezclaban con un zumbido en mis oídos mientras imaginaba el fuego consumiendo una habitación infantil, el humo denso llenando pulmones pequeños, el olor a plástico y madera ardiendo. Colgué el teléfono con la mano temblorosa y miré el reporte que acababa de llegar por correo. Ventas récord en todas las sucursales, ganancias que superaban cualquier proyección previa. Esa tarde fui personalmente al supermercado donde trabajaba el supervisor. Caminé por los pasillos llenos de clientes que empujaban carritos repletos sin saber que, en ese mismo lugar, una vida había sido destrozada como parte de mi prosperidad. En el área de cajas, junto a una columna cercana a su puesto habitual, vi la marca, la herradura oscura grabada en el piso más profunda que antes, como si hubiera sido quemada desde dentro del concreto. No pude soportarlo. Esa noche reuní a mi hijo y le dije que empezaríamos a vender sucursales, que reduciríamos operaciones, que prefería perder el negocio antes que seguir acumulando tragedias. Él pensó que era una reacción emocional, que estaba exagerando por coincidencias desafortunadas, pero no me importó. Comencé el proceso de venta apresurada, aceptando ofertas bajas, cancelando planes de expansión. Sin embargo, algo inquietante ocurrió. A pesar de anunciar cierres y liquidaciones, las ventas no disminuían. Al contrario, aumentaban aún más. Clientes nuevos llegaban atraídos por promociones que yo no había autorizado. Proveedores ofrecían descuentos inesperados, y cada vez que intentaba frenar el flujo parecía que el propio mercado conspiraba para mantener el crecimiento. Comprendí que el trato no dependía de mi intención actual, sino del impulso que ya había desatado. La siguiente semana decidí cerrar por completo la bodega principal, el lugar donde todo comenzó. Ordené retirar mercancía, apagar sistemas y dejar el edificio vacío. El domingo por la noche fui solo a supervisar el cierre final. Caminé entre estantes desocupados, sintiendo el eco de mis pasos en un espacio que alguna vez estuvo lleno de actividad. Pensé que tal vez, si destruía el origen, rompería el ciclo. Entonces escuché el relincho, esta vez claro, resonando dentro de la bodega vacía. Él apareció montado sobre el caballo negro, sólido, ocupando el pasillo central como si fuera una escena diseñada exclusivamente para ese encuentro. Me dijo que destruir paredes no elimina acuerdos, que el equilibrio ya estaba atado a mi nombre, no a un edificio específico. Sentí una desesperación absoluta, un impulso irracional de atacarlo, pero sabía que cualquier gesto físico sería inútil. Le grité que me llevara a mí, que dejara en paz a mis empleados y sus familias. Por primera vez noté algo distinto en su expresión, no compasión, pero sí una especie de interés. Me explicó que el pacto podía ajustarse si el sacrificio era proporcional al beneficio obtenido. Las ganancias acumuladas durante meses habían sido enormes, mucho mayores de lo que yo había imaginado cuando acepté en esa bodega. No entendí del todo hasta que regresé a casa esa misma noche. Mi nieta de apenas 6 años estaba jugando en la sala cuando de pronto cayó al suelo sin razón aparente, convulsionando mientras mi hija gritaba pidiendo ayuda. La llevamos al hospital y los médicos hablaron de una condición neurológica súbita, algo inexplicable que había dañado partes de su cerebro. Sobrevivió, pero quedó con secuelas graves, su capacidad de hablar y caminar afectadas de manera permanente. Mientras la veía conectada a monitores, pequeña y frágil, entendí que el ajuste del pacto había comenzado. Él no necesitaba tocar directamente a mis empleados si quería cobrar algo vital. Podía ir más profundo, más cerca de mi sangre. Volví a la bodega al día siguiente sin avisar a nadie. Me paré en el centro del espacio vacío y lo llamé, dispuesto a terminar con todo. Cuando apareció desmontando lentamente le dije que aceptaba el sacrificio mayor, que estaba dispuesto a perderlo todo, incluso mi vida, si eso significaba que nadie más pagaría por mis decisiones. Su respuesta fue simple: el equilibrio exige continuidad. Si yo moría, la empresa seguiría existiendo, mis acciones pasarían a manos de mi hijo y el crecimiento continuaría. El pacto no estaba ligado a mi latido, sino al flujo constante de prosperidad generado por mi ambición. Entonces comprendí lo único que podía hacer. No bastaba con vender, ni con cerrar parcialmente. Tenía que destruir por completo lo que había construido.
Esa misma noche provoqué un incendio en la bodega, sabiendo que las pérdidas serían millonarias y que mi reputación quedaría arruinada. Las llamas devoraron el edificio y los sistemas centrales que coordinaban todas las sucursales. El fuego se extendió más rápido de lo previsto y durante horas el cielo se iluminó con un resplandor anaranjado. Mientras observaba desde lejos con el corazón acelerado, escuché un relincho furioso que parecía surgir de entre las llamas. Sentí que algo se desgarraba en el aire, como si el fuego estuviera consumiendo algo más que madera y plástico. En los días siguientes las ventas colapsaron. Las sucursales restantes comenzaron a vaciarse. Los clientes dejaron de llegar y la cadena entró en una caída libre imposible de detener. Perdí casi todo: propiedades, contratos, reconocimiento. La prensa habló de mala gestión y decisiones impulsivas. Siempre dije que yo no quería ser rico a los 40 ni a los 35. Yo quería ser millonario antes de cumplir 30. Quería aparecer en listas de jóvenes promesas, dar conferencias sobre mentalidad de éxito y mirar hacia atrás sintiendo que había vencido al sistema. Me llamo Kevin Morales, tengo 25 años y desde que salí de la universidad en Guadalajara me obsesioné con crear una startup tecnológica que cambiara la forma en que las pequeñas empresas manejan sus finanzas. No venía de una familia rica, al contrario, crecí viendo a mis padres hacer cuentas cada fin de mes para pagar la renta. Y esa sensación de escasez se me quedó grabada como una cicatriz invisible. Durante los primeros 2 años trabajé sin descanso, dormía en la oficina, invertía cada peso en desarrollo, contraté a 2 programadores que creían en mi visión y convencí a un pequeño grupo de inversionistas de apostar por mi proyecto. Al principio todo parecía avanzar, conseguimos algunos clientes piloto, generamos expectativas, pero el mercado es más cruel de lo que uno imagina cuando solo tiene entusiasmo. Un competidor más grande lanzó un producto similar con mejores recursos y en cuestión de meses empezó a absorber a nuestros posibles clientes. Las reuniones con inversionistas se volvieron tensas, las métricas de crecimiento se estancaron y mi sueño de convertirme en el próximo gran emprendedor comenzó a resquebrajarse. Lo que más me dolía no era el dinero, era la sensación de estar quedándome atrás mientras otros de mi edad ya aparecían en entrevistas y portadas digitales hablando de rondas millonarias. Me comparaba constantemente, revisaba redes sociales viendo cómo antiguos compañeros celebraban éxitos, y cada logro ajeno era como una confirmación de que yo estaba fallando. Comencé a tomar decisiones más arriesgadas, a prometer proyecciones optimistas que no estaban sustentadas en cifras reales, convencido de que solo necesitaba un impulso inicial para que todo despegara. La noche que todo cambió estaba solo en la oficina, un espacio pequeño con paredes de cristal en un edificio moderno del centro. Mis socios se habían ido horas antes, y yo me quedé revisando estados financieros que no cuadraban con mis expectativas. Afuera la ciudad seguía viva, luces de autos, ruido distante, pero dentro de la oficina el silencio era pesado. Me levanté para servirme un café y al volver noté algo extraño. Alguien estaba sentado en mi silla frente a la computadora. Me quedé inmóvil en la puerta tratando de entender cómo había entrado alguien sin que lo notara. La figura vestía un traje negro impecable, sombrero ancho, postura recta, como si llevara siglos sentado esperando ese momento. No había señales de forzamiento en la puerta ni en las ventanas. El aire se volvió más frío, denso, y sentí que el sonido exterior se apagaba poco a poco hasta quedar en un silencio absoluto. No pregunté quién era, porque en el fondo ya lo sabía. Desde niño había escuchado historias del charro negro, del hombre que aparece cuando la ambición se convierte en desesperación, ofreciendo prosperidad a cambio de algo que nunca se recupera del todo. Él giró lentamente la silla para mirarme y sus ojos eran más oscuros de lo que debería ser posible, como si no reflejaran ninguna luz. Me habló con calma, sin amenazas, diciéndome que conocía mi obsesión por el éxito temprano, mi miedo a convertirme en alguien común, mi necesidad casi enfermiza de demostrar que podía superar mis orígenes. Dijo que podía duplicar los ingresos de mi empresa cada mes, sin excepción, que los inversionistas llegarían solos, que las métricas de crecimiento se dispararían hasta convertirnos en un caso de estudio internacional. Yo no podía apartar la vista de la pantalla detrás de él, donde las cifras negativas parecían burlarse de mí. Le pregunté qué quería a cambio, porque sabía que ningún crecimiento milagroso es gratuito. Su respuesta fue tan sencilla que al principio no la entendí del todo. Cada cierre contable mensual exigiría que yo renunciara a un recuerdo feliz de mi vida. No dinero, no bienes materiales, no personas directamente, sino recuerdos, momentos que me definían, que me habían dado alegría auténtica.
Me explicó que el éxito absoluto exige espacio, y que para que nuevas experiencias ocuparan mi mente, otras debían desaparecer. Me reí nervioso, pensando que era una metáfora, algo simbólico que no tendría consecuencias reales. Él negó con la cabeza y dijo que la pérdida sería concreta, que al finalizar cada mes uno de mis recuerdos más preciados se borraría por completo, sin posibilidad de recuperarlo. Sentí un escalofrío, pero al mismo tiempo una parte de mí pensó que los recuerdos son intangibles, que podía sacrificar algunos momentos del pasado si eso garantizaba un futuro brillante. Acepté. No hubo firma ni sangre, solo mi asentimiento y un apretón de manos que me dejó los dedos helados, como si hubiera tocado metal congelado. Cuando parpadeé ya no estaba en la silla. La computadora mostraba los mismos números rojos, pero algo en el ambiente había cambiado, como si la oficina misma hubiera presenciado el acuerdo. El primer mes después de ese encuentro fue inexplicable. Un inversionista extranjero que había rechazado nuestra propuesta volvió con una oferta mayor. 2 empresas medianas firmaron contratos anuales con nosotros y nuestras métricas comenzaron a duplicarse exactamente como él había prometido. Cerramos el mes con cifras que superaban cualquier proyección anterior. La noche del cierre contable me quedé solo en la oficina, observando los reportes finales, esperando sentir algo extraño. Al marcar la medianoche sentí un leve mareo, como si la habitación girara suavemente. No hubo dolor físico, no hubo sangre ni heridas visibles. Simplemente parpadeé y algo se desvaneció. Al día siguiente, mientras hablaba con mi madre por teléfono, ella mencionó una anécdota de mi infancia, el día que mi padre me enseñó a andar en bicicleta en una calle empinada del barrio donde crecí. Sonreí por inercia, pero no recordaba nada de eso. La imagen estaba en mi mente como una fotografía borrosa, sin emociones asociadas. Intenté forzar el recuerdo y no encontré nada, ni la sensación de libertad, ni la voz de mi padre animándome. Pensé que era sugestión, que mi mente me estaba jugando una broma, pero cuando revisé fotos antiguas de ese día no sentí absolutamente nada. Era como ver la vida de otra persona. Aún así, el éxito de la empresa me distrajo. El segundo mes las cifras volvieron a duplicarse, contratos más grandes, presencia en medios, invitaciones a eventos. Me sentía imparable, aunque algo dentro de mí comenzaba a sentirse más vacío. El segundo cierre mensual llegó, y al dar la medianoche, experimenté la misma sensación de vértigo suave. Esta vez el recuerdo que desapareció fue el de mi primera novia, la chica con la que compartí años de adolescencia, risas, planes ingenuos sobre el futuro. Al revisar viejos mensajes y fotografías, no reconocía la conexión emocional. Sabía que había existido, pero no podía sentirla. Mis socios notaron que estaba más frío, más distante, pero atribuían ese cambio al estrés y al crecimiento acelerado. El tercer mes fue aún más impresionante en términos financieros. Aparecimos en artículos internacionales y comenzamos negociaciones para expandirnos a otros países. Yo sonreía frente a cámaras, pero cada vez que intentaba recordar algo de mi pasado sentía huecos, espacios en blanco que me inquietaban. Anoche cerramos el cuarto mes con cifras que ya superan cualquier expectativa razonable. Me quedé solo en la oficina, mirando la ciudad desde el ventanal, esperando el momento exacto en que el reloj marcó la medianoche con un sonido seco que pareció retumbar en todo el edificio y en el mismo instante, el eco de los cascos se detuvo justo detrás de la puerta de cristal de mi oficina. Sentí ese mareo familiar, pero esta vez fue más intenso, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Me apoyé en el escritorio intentando mantener el equilibrio mientras la pantalla frente a mí mostraba los números finales del mes, otra vez duplicados, otra vez absurdos, otra vez perfectos. La puerta se abrió sin que nadie la tocara y él entró caminando despacio, el traje negro impecable, el sombrero proyectando esa sombra que parecía absorber la luz de los focos del techo. No dijo nada al principio, solo me observó con una expresión que no era burla ni satisfacción. Era algo más frío, como si estuviera evaluando cuánto quedaba de mí. Sentí un pinchazo en la sien y una presión en el pecho. Luego un vacío repentino, como cuando intentas recordar una palabra que estaba en la punta de la lengua y se desvanece para siempre. No entendí de inmediato qué recuerdo se había ido. Me quedé respirando con dificultad, tratando de aferrarme a cualquier imagen que aún estuviera intacta. Pensé en mi madre, en mi infancia, en mis amigos, y todo parecía normal a primera vista. Pero cuando intenté recordar el día en que decidí fundar la empresa, el momento exacto en que nació la idea que me había obsesionado durante años, encontré un hueco. Sabía que había existido una chispa, una conversación, una emoción intensa que me impulsó a empezar, pero no podía acceder a ella. La motivación original, el fuego que me había movido, simplemente no estaba.
Lo miré con rabia contenida y le pregunté cuánto más iba a quitarme. Él respondió con la misma calma de siempre, diciendo que el éxito requiere espacio, y que yo había pedido crecer sin límites. Cada mes, explicó, el recuerdo perdido sería más profundo, más estructural, no solo momentos aislados, sino piezas esenciales de lo que me hacía ser quien era. Los días siguientes fueron un contraste enfermizo entre el triunfo público y el deterioro interno. Nuestra empresa apareció en una portada internacional como ejemplo de crecimiento exponencial en Latinoamérica. Recibí invitaciones a foros en Estados Unidos y Europa. Inversionistas que antes ignoraban mis correos ahora competían por reunirse conmigo. Sin embargo, cada vez que alguien me preguntaba por mis inicios, por la pasión que me llevó a emprender, respondía con frases vacías, genéricas, porque no podía recordar la emoción real detrás de mis palabras. El quinto mes fue aún más explosivo en términos financieros. Abrimos oficinas en 2 países más y el flujo de dinero parecía no tener techo. Mis socios celebraban con entusiasmo, pero yo comenzaba a sentirme como un actor interpretando el papel de fundador visionario. Las fotos antiguas en mi departamento se volvieron objetos extraños. Imágenes de una vida que sabía mía pero que no lograba sentir. La noche del siguiente cierre contable decidí no quedarme solo en la oficina. Pensé que si estaba rodeado de gente, si llenaba mi mente de estímulos, tal vez el vacío no sería tan evidente. Organizamos una cena de celebración con el equipo directivo, brindamos, reímos, hablamos de planes futuros. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, el mareo regresó con una violencia que me obligó a sujetarme de la mesa. Todo el ruido del restaurante se apagó en mis oídos y por un segundo solo escuché el sonido de cascos sobre el piso de madera. Nadie más reaccionó. Parpadeé y algo se quebró dentro de mí. No físicamente, pero sí en un nivel más profundo. Cuando volví en mí, mis socios me preguntaban si estaba bien. Asentí, sonreí, pero al intentar recordar el rostro de mi padre, su voz, su forma de caminar, no encontré nada claro. Sabía que había existido, que me había enseñado cosas, pero su imagen era difusa, como si estuviera cubierta por una niebla espesa. Corrí al baño del restaurante y me miré en el espejo. Durante un segundo mi reflejo no imitó mi movimiento, se quedó observándome con una expresión que no era mía. Detrás de mi reflejo apenas perceptible estaba él, montado en su caballo dentro del espacio imposible del espejo, mirándome con paciencia. Entendí que el proceso se estaba acelerando. No solo perdía recuerdos felices aislados, estaba perdiendo las bases emocionales que sostenían mi identidad. Sin embargo, el negocio seguía creciendo, más contratos, más dinero, más reconocimiento. Era como si cada fragmento de humanidad que desaparecía se transformara en capital. Intenté romper el ciclo al mes siguiente rechazando una ronda de inversión gigantesca que habría multiplicado aún más nuestros ingresos. Pensé que si frenaba el crecimiento el pago no se activaría, pero aunque decliné la oferta, otros contratos menores se cerraron de manera automática y las cifras volvieron a duplicarse. El crecimiento ya no dependía de mis decisiones conscientes. La siguiente medianoche llegó sin celebración. Me quedé solo en mi departamento mirando fotografías antiguas esparcidas sobre la mesa, intentando memorizar cada detalle antes de que desaparecieran. Cuando el reloj marcó las 12, el dolor no fue mareo esta vez. Fue una sensación de desgarro interno, como si algo me arrancara desde dentro hacia afuera. Caí de rodillas mientras escuchaba los cascos resonar directamente en mi cabeza. Cuando el dolor cesó, me levanté lentamente y miré las fotografías. Reconocía a las personas en ellas, pero no sentía ningún vínculo. Mi madre era un rostro conocido sin emoción asociada. Mis amigos eran figuras familiares sin historia compartida. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que tampoco recordaba el momento en que acepté el trato. Sabía racionalmente que había ocurrido, pero no podía reconstruir la conversación ni el apretón de manos. Encendí la computadora buscando algo que me anclara a la realidad. Los números eran más altos que nunca. La empresa estaba valuada en cifras que hace un año me habrían hecho llorar de felicidad. Sin embargo, no sentía nada, ni orgullo, ni satisfacción, ni miedo, solo una neutralidad fría que me resultaba ajena. Entonces escuché los cascos dentro del departamento y él apareció, no como una visita externa, sino reflejado en cada superficie, en la pantalla, en el vidrio de las ventanas, en el espejo del pasillo. Se acercó y por primera vez habló de un último ajuste. Dijo que el siguiente cierre no eliminaría un recuerdo específico, eliminaría la capacidad misma de sentir apego, que mi mente quedaría optimizada para el éxito, libre de distracciones emocionales. Intenté oponerme, pero me di cuenta de algo peor. Ya no sabía por qué debía hacerlo.
No recordaba el amor, la alegría, la conexión, así que ¿qué estaba defendiendo realmente? El siguiente mes llegó y las cifras volvieron a duplicarse de manera desproporcionada. Nuestra empresa fue adquirida parcialmente por un fondo internacional, y mi nombre apareció en titulares como el joven prodigio que había construido un imperio antes de los 30. La medianoche final llegó mientras firmaba el acuerdo más grande de mi vida. Sentí el tirón interno, esta vez sin dolor, solo una sensación de apagado gradual. Cuando levanté la vista del contrato, mis manos estaban firmes, mi pulso estable, mi mente clara. No había nostalgia, ni dudas, ni miedo. Ahora sigo dirigiendo la empresa, dando entrevistas, hablando de disciplina y visión estratégica. Pero hay algo que nadie nota. Cuando me miro en el espejo, mi reflejo siempre sonríe medio segundo antes que yo. A veces en reuniones importantes, escucho el eco lejano de cascos en los pasillos de vidrio del edificio y sé que él no se fue, simplemente ya no necesita aparecer con tanta frecuencia. Lo más inquietante no es lo que perdí, sino lo que me convertí. Soy exitoso, millonario antes de los... Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.